El Señor siempre nos ha amado a nosotros. Es probable que estos días muchos de nosotros hayamos estado desalentados, a punto de desmayar. Algunos desanimados porque tal vez tenían expectativas y se han frustrado sus expectativas. Tal vez usted empezó o inició un proyecto, pero no ha podido seguir adelante, o tal vez está desalentado porque sus planes, tal vez sus hijos no han salido adelante. Pero yo quiero decirles hoy que hay un Dios que siempre tiene cuidado de sus hijos, ¿verdad? Y bienvenidos los hermanos que están ahí en el primer piso de la iglesia, y aquí los niños que están con nosotros y adolescentes también. Quiero que estos días hemos estado hablando de algunas enfermedades eclesiales. Le hemos llamado así, enfermedades eclesiales. Y el primer domingo estuvimos predicando acerca de la inmadurez espiritual. Y estábamos diciendo allí que tal vez ya debiendo ser maestros todavía nos comportamos como niños. Y yo decía que hay muchos adultos que parecen que no han madurado espiritualmente y son como niños con bigote. En las iglesias hay muchos niños con bigote, pero alguien me dijo, pastor, pero también hay muchas niñas con bastón. No me mires así. Niñas con bastón o niñas con cana, ¿verdad? Quiero que abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes 19. Desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Quiero que siga atento la lectura de la palabra de Dios. Y que tengamos la disposición que Dios nos hable a nosotros. Acad dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera o te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel, ¿cuántas personas? 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ustedes conocen la vida del profeta Elías. El profeta Elías oró a Dios para que no lloviera en Israel, porque el pueblo de Israel se había descarriado, iba tras dioses, ídolos, tras la idolatría. El pueblo de Israel, sus reyes habían pecado y habían hecho lo malo delante del Señor. Y ahora Elías, en el periodo del rey Acab, rey de Israel, oró a Dios para que no lloviera, como parte del juicio de Dios sobre su pueblo. ¿Y sabe qué pasó? No llovió por más de 3 años. Y vino la hambruna, vino la escasez, el agotamiento de las aguas en los ríos. Había una sequía totalmente rotunda. Pero luego Dios permite que Elías ore. Ahora no era porque Elías era poderoso en la oración, sino porque Elías había creído totalmente en el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos creen en el Dios Todopoderoso? Él es el Señor y Él hace como Él quiere. Y sabe, hermano, qué maravilloso. Y en el capítulo 18 de este libro de Reyes, Israel estaba como una nación adorando a los dioses paganos. Satanás ciega el entendimiento de la gente para que no crea ni adore al Señor. Baal era un dios falso y pagano. Y Acab estaba en control de toda esta liturgia pagana con su esposa que se llamaba Jezabel. Ahora él era el rey de Israel, pero su esposa era una mujer también idólatra y él también había caído en lo mismo. Y Elías vino para mostrar a la nación de Jehová, que Jehová es el Dios verdadero, todopoderoso. Y sabe, pusieron una competición para ver cuál es el Dios verdadero. Elías los confronta a Israel y a los profetas de Baal y a los de Acera, de la diosa Acera. Eran 450 profetas de Baal
y 400 de Acera, 850 profetas que adoraban a dioses paganos. Pero entonces Elías los confronta en el monte Carmelo, un monte donde los citó, y le dijo al profeta, le dijo al rey Acab que invitara a todos estos profetas falsos y iban a ver quién era el Dios verdadero. Y él les dice, bueno, ¿hasta cuándo ustedes van a estar pensando o están claudicando entre dos pensamientos? O adoran a Dios, el Dios verdadero, o adoran a Baal. Pero hoy vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y entonces preparan un toro, los profetas de Baal preparan un toro allí para destruirlo, para matarlo, para consumirlo, ¿verdad? Para una ofrenda a su Dios pagano, a sus dioses paganos. Y aquí entonces los seguidores de Baal preparan un altar. Y él dijo, bueno, pongan la leña, no haya fuego en el altar, caben una zanja alrededor del altar y vamos a echar agua, cántaros de agua alrededor del altar. Y echaron cántaros de agua, como 12 cántaros de agua, porque realmente ese día se iba a demostrar quién era el Dios de Israel. Y entonces ellos empezaron a adorar a Baal, y desde por la mañana hasta el mediodía gritaban Baal, 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 y Baal no respondía. Y entonces dijo Elías, bueno, el Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. Ustedes conocen toda esa historia. ¿Y sabe qué pasó? Entonces todo el día y se tasajeaban, se cortaban los profetas de Baal y nada pasaba. Y Elías se burlaba y Elías decía, tal vez se fue de camino, tal vez está haciendo una necesidad, o tal vez está durmiendo. Griten más duro. Y entre más duro gritaban, nada pasaba y nada pasó, porque los ídolos de este mundo tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, pero nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es todopoderoso? ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y ahora le tocó el turno al profeta Elías, un siervo de Dios, que amaba a Dios, que había creído en Dios. Y él también preparó altar y el buey que iban a sacrificar, y cavaron unas zanjas alrededor de su altar, del altar también. El altar en Israel estaba totalmente destruido. El pueblo estaba desanimado, desalentado. Mire, si no hay un altar que arda en fuego, mire, si Dios no está en el altar, es sencillamente religiosidad en nuestra vida. Y entonces él preparó toda la leña, él preparó el altar, el animal que estaba sacrificado allí para adorar a Dios, y empezó a clamar a Dios y dijo, oh Dios, responde para que este pueblo conozca que verdaderamente tú eres el Dios de Israel. Y aquel día el Dios en el que usted y yo creo descendió con fuego y consumió la leña, consumió el holocausto, consumió hasta las piedras. Mire, solamente quedó polvo allí aquel día, porque nuestro Dios es grande y maravilloso. Eso sucede en el capítulo 18. Elías había visto la gloria de Dios. Elías había visto cómo Dios descendió con fuego. Elías había visto cómo Dios hizo caer la lluvia. Elías, que había visitado una viuda, vio cómo el aceite no faltó ni la harina en su casa, porque Dios es nuestro proveedor. Es nuestro proveedor. Pero ahora llegamos al capítulo 19, donde quiero que nos centremos en esta hora, y todo empezó a cambiar. En el capítulo 19 encontramos un cambio de evento grande. Qué ironías que Elías huyera de Jezabel. ¿Sabe qué pasó en el capítulo 18? El pueblo, guiado por Elías, matan a los profetas de Baal y a los de Acera. Pero aquí ahora resulta que el valiente Elías está huyendo a una mujer. Ahora, no porque haya sido mujer, no, sino porque esta mujer de alguna manera está influenciando el estado de ánimo de Elías. En el capítulo 19
Mire por un momento el versículo 4. Encontramos un cambio de evento. El valiente líder que confrontó exitosamente 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera se dio media vuelta y huyó de una mujer que amenazaba su vida. Elías temía por su vida, porque Jezabel buscó para matarle por lo que había hecho. Y miren el versículo 4 del capítulo 19, está diciendo lo siguiente. Leamos desde el versículo 2. Entonces, porque Acab va donde su esposa Jezabel y le dice todo lo que había pasado. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, que dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Elías está desanimado. Elías está a punto de desmayar. Estaba tan desanimado que estaba listo para morir. No sé cuántos de ustedes y yo nos hemos sentido así a veces. Había llegado a un punto físicamente, emocionalmente y espiritualmente donde no pensaba que iba a ser capaz de seguir adelante. Tal vez hay momentos en su vida, en medio de esta pandemia, en medio del desempleo, de la enfermedad. Esta mañana me llamó una hermana llorando. Su hermana tiene un cáncer en la cara y le ha carcomido toda la cara, su rostro. Muy triste, desalentada. Esas son cosas que desalientan a uno. Elías estaba experimentando lo que nosotros conocemos también como el desánimo. Y él quiso tirar la toalla del todo. No sé cuántos de ustedes han querido tirar la toalla. No voy más a la iglesia, no busco más al Señor, tanto que le he pedido al Señor y no lo veo por ningún lado. Elías estaba cansado después de una gran victoria y por eso no pudo aguantar la amenaza de Jezabel. Creo que hoy Dios quiere hablarnos a nosotros. Y quiero compartir tres cosas con ustedes en esta mañana. El texto en mención nos habla de tres aspectos: la causa del desánimo, los síntomas del desánimo y cómo lidiar con el desánimo. El primer sermón que predicamos fue acerca de la inmadurez. Y la semana pasada el hermano Carlos compartió el síndrome de Elí. ¿Y qué es el síndrome de Elí? No es más, mis amados hermanos, que el descuido espiritual que nosotros como cabeza, como padre, en el que hemos caído nosotros, los hombres de las iglesias. Si a mí me gusta ir a las reuniones de los colegios y de las universidades, de mi hijo mayor y Samuel. Pero uno va a esas reuniones y son las damas que están ahí. Y gloria a Dios por las damas, no estoy diciendo que no. Pero si aún llega a la iglesia, la misma historia. Aún en la iglesia, uno ve a las damas como unas hormiguitas trabajando. Y los hombres pensamos que trabajen las damas. Pero bueno, no quiero hablar del trabajo. Creo que es necesario que comprendamos la causa del desánimo y examinémonos esta mañana. ¿Cuáles son las causas del desánimo? ¿Y por qué Elías estaba desanimado? Elías, después del capítulo 18, pensaba que iba a haber un avivamiento tan grande después del evento del capítulo 18. Pero no pasó así. La gente de Israel seguía igual.
Y la primera causa del desánimo el desánimo puede venir por las expectativas o expectaciones no cumplidas. Cuando usted se ha propuesto algo, pero en el camino usted ve la frustración, usted no ve cumplido esa expectativa que usted tiene, es como si le echaran un balde de agua fría a uno porque se le cayó el carriel. Elías había visto la gloria y la maravilla, todo lo que Dios había hecho a través de su vida para hablar a Israel. Y tal vez él pensaba, este pueblo va a enderezarse y va a buscar a Dios. Pero cada vez más el pueblo de Israel seguía en una vida de desobediencia tras los dioses paganos. Cuando encontramos dificultades y tribulaciones, viene el desánimo. Elías encontró en su vida dificultades. Ahora les pregunto, ustedes y yo tenemos dificultades a diario también. Miren en el versículo 2 y 3. En segundo lugar, el desánimo puede venir por los ataques de otro. Él se está sintiendo perseguido por Jezabel, la esposa de Acab. Pero no solo por eso, las amenazas que también había dicho esa mujer. ¿Y qué había dicho? Mira, lo mismo que tú le hiciste a los profetas de Baal y de Acera, voy a hacer contigo. Me quito mi nombre si mañana a esta hora no ha sucedido lo mismo. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. Versículo 2 y 3. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, mira, si mañana yo no te he matado, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Y uno que le digan eso, hermano, ¡ay Dios! Viendo pues él el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces estoy diciendo que una de las primeras causas del desánimo son las expectativas frustradas. Pero en segundo lugar estoy diciendo los ataques de otro. Elías tenía a alguien tratando de matarle porque él era fiel a Dios. Ahora yo no sé qué luchas y dificultades tiene usted en su vida, en su hogar, en su trabajo. Tal vez se haya levantado alguien contra usted, pero quiero decirle que hemos confiado en un Dios todopoderoso y Él peleará por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Dígale a su vecino: Dios peleará por ti, Dios peleará por ti, Dios peleará por ti. Sencillamente confía en el Señor. Vamos a confiar en el Señor y Él va a obrar con poder sobre tu vida. Tal vez no estás viendo lo que Dios está haciendo, pero Dios se está moviendo alrededor tuyo. Tal vez Elías se sentía solo también. Y otra de las consecuencias del desánimo es porque a veces pensamos que hemos quedado solitos en el mundo. Elías pensó que no había más hombres de Dios. Elías pensó que él era el único que había quedado fiel a Dios, pero Dios había preservado 7,000 hombres para adorarle, para alabarle. Dios había preservado un remanente. Yo quiero decirle, no es usted solo el que padece tribulación o angustia. Hay mucha gente padeciendo y tal vez las luchas, dificultades, hermano, que usted está pasando son diferentes a las mías, pero Jehová está con nosotros como poderoso gigante. El desánimo puede venir por sentirnos solos. Versículo 14. Por sentirnos solos. Bueno, eso creemos nosotros y creía Elías. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo, ¿por qué me pasan las cosas a mí? Solo yo, pastor, ¿pero por qué?
Tengo una familia de 15 hermanos. ¿Y por qué a mí solo, pastor? ¿Por qué? No ha dicho usted eso en algún momento. Yo también lo he dicho. Oye, una vez me sucedió algo. Y entonces yo dije, oh Dios, yo soy tu siervo. Y tú no consideras que yo soy tu hijo. Y tú no tienes en cuenta que voy a la iglesia. Y tú no tienes en cuenta que te sirvo. Y tú no tienes en cuenta, oh Dios, que desde mi juventud, 14 años de edad hasta este día, oh Dios. ¿Y entonces qué? ¿Ha dicho usted eso alguna vez? Causas del desánimo. Pueden haber más. Pero he enumerado 3. Expectativas no cumplidas o frustraciones. Empecé una carrera y no la terminé. Eso causa frustración. Tal vez iniciaste y desánimo. Iniciaste un trabajo con mucho empeño, pero se fue a tierra. Pero nunca has visto el poder y la gloria de Dios en todas esas circunstancias. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice la Biblia. Ahora sí, agárrese porque vienen los síntomas del desánimo. Ahora viene el diagnóstico para saber si realmente nosotros también estamos desalentados. Y sabe, en el versículo 4, el primer síntoma es el aislamiento. Aislamiento. Cuando Elías supo que esa mujer venía a paso de gigante sobre él y escuchó aquella amenaza, dijo, patica, ¿para qué te tengo? Y salió de camino y dejó a su criado a un lado y se fue solo por el camino del desierto. Y aún nosotros andando por el desierto y sin rumbo y en nuestra propia agenda pensamos que Dios no está. Y en el versículo 4, mire lo que dice. Y él se fue por el desierto un día de camino. ¡Ay, Dios! Y vino y se sentó debajo de un enebro, angustiado, solito, deseando morirse allí, aislado, solo. Uno de los síntomas del desánimo espiritual o de la frustración o a punto de desmayar es que nos aislamos de los otros, aún de la familia. Y no queremos ni ir a la iglesia. ¿Para qué iglesia? Aquí en la casa vivo solito mi procesión. No viva su procesión solito, porque el Señor está ahí a su lado para ayudarte, para fortalecerte, para animarte. Hermano, aunque lleves una agenda por un camino torcido, quiero decirte que hay un Cristo de la gloria victorioso que murió por usted, que quiere decirle a usted esta mañana también: levántate. Y él estaba ahí oculto. Y sabe, a veces estamos tan frustrados que lo único que pensamos es morirnos. Ay, ¿por qué no me muero? Ay, Dios. Ay, vamos a ver lo que Dios le dice a Elías. Vemos que lo primero que hace el profeta es aislarse en un desierto y caminar todo el día como loco nuevo. Cuando comienza a actuar como un ermitaño y se aleja de la iglesia, de la casa de paz, aún hasta de la familia, uno ya no quiere actuar ni interactuar con nadie. Dios nos hizo seres sociables. Dios nos hizo. Recordemos que el aislamiento no es la solución a los problemas. Fuimos creados para vivir en comunión los unos con los otros. Otro síntoma es la inactividad. Versículo 5, inactividad. En el versículo 5, ya no quiero hacer nada. Y echándose debajo del enebro, se quedó ¿qué? Dormido. ¡Ay, Dios! Y aquí un ángel le tocó y le dijo: hey, levántate. Y no solo la inactividad. Ay, pensamos que las cosas se van a solucionar aislándome y quedándome ahí todo el día. Aquí nadie me molesta. Pero qué maravilloso es el cuidado de Dios. Un ángel lo tocó y le dijo: levántate, levántate, levántate. Y esta mañana el Señor también te está diciendo a ti: levántate.
Y sabe, ay, qué hermoso es. Elías estaba dormido. Qué hermoso. Ahora mire, el cuidado de Dios. El ángel le levanta y encuentra él una torta cocida. El desayuno ya hecho. Ay, qué belleza. Dios es grande. Dios es maravilloso. Elías era un hombre activo, un hombre de Dios, un hombre de oración, y de repente cae en la inactividad. Tenga cuidado con eso. Un hombre de oración, una mujer de oración, es un peligro que de alguna manera usted se quede quieto. No, ese no es el propósito. Levántese en el nombre del Señor y trabaje para Dios, sírvale a Dios, avive su vida para Dios. Otro síntoma es desear morirse. Basta ya. Más bien quítame la vida. No sé cuántos han dicho eso de los que estamos aquí esta mañana, pero déjeme decirle que Dios tiene un propósito con su vida. Dios tiene un propósito. Estoy harto, Señor. Quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados. Empezamos a vernos como la peor cosa, y tú no eres la peor cosa. Tú eres especial tesoro en las manos del Señor. Elías comienza a compararse con sus antepasados y a menospreciarse. Sean estas razones o otras, usted va a confrontar el desánimo. De pronto está en un tiempo de desánimo, hermano. Todos pasamos esos momentos. Todos pasamos esos momentos. El otro día había una carrera ciclística. Creo que hay una hoy en la ciudad. Y yo me fui hacia Puertas del Norte y vi los ciclistas que pasaron. Y después que pasaron, todo el grupo, duramos casi 40 minutos esperando el último. El último. Y decían unos ahí, decían algunos que estaban ahí en la orilla del andén: oye, y todo este tiempo esperando solo a ese último. Más bien, ¿por qué no se retiró? No, pero mire, yo quiero decirle, hermano, no se frustre, porque tal vez usted no haya logrado o alcanzado usted, pero Dios tiene un plan para su vida maravilloso. Y tal vez el enemigo quiere frustrarle. Te ha sentido, mira, no has logrado esto, no has logrado lo otro, no has logrado esto, pero dele gracias a Dios y dígale: Señor, gracias por lo que tienes nuevo para mi vida. Ahora quiero que vaya al versículo 5 y vamos a leer hasta el 8. ¿Cómo lidiar con el desánimo? Aquí es interesante ver cómo el Señor no impide que en ningún momento su siervo viva esta paradoja de la humanidad. Dios lo deja vivir su crisis, pero busca allí en medio de la crisis. Dios lo busca. Creo que hay que confiar en el Señor. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate. Es mejor levantarnos. Come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, calientica, y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel: levántate, levántate. La segunda vez le tocó: levántate, come. ¿Por qué razón? Porque largo camino te espera. O sea, hay una tarea grande que cumplir. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva. A veces nos encerramos en nosotros mismos, y dice, se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Nos encerramos y queremos vivir encerrados. En primer lugar, ¿cómo lidiar con el desánimo? Teniendo un encuentro personal con Dios. En el monte, ¿sabe qué pasó? La presencia de Dios vino sobre la vida de Elías. Y primero vino como un viento. Él sintió un viento.
después un terremoto, y Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbido apacible. Elías era un hombre que había visto maravillas de Dios, pero Dios no se mostró allí ahora sí, sino de una manera sencilla, tal vez de la forma que menos pensamos. Dios nos habla a cada uno de nosotros, y Dios, lo primero que tenemos que hacer es tener un encuentro con el Señor. Lo segundo que tenemos que hacer es saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios había preparado una torta para él, cocida, porque Dios le amaba tanto a él. Pero tenemos que confiar que Dios todavía nos está cuidando. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, hermano, derribados, pero no destruidos. Apropiese de esa promesa del Señor. Puede ser difícil su camino, pero Dios todavía te está cuidando. Dios todavía te está cuidando. Atribulados, casi derrotados, pero Él está con nosotros como poderoso gigante, porque Él es todopoderoso. A Él sea la gloria. A veces las dificultades del Señor las permite para fortalecernos, para revelarse, para mostrarse en la vida de cada uno de nosotros. Cuando pensamos que no podemos seguir adelante, Dios nos da fuerza. Y Dios nos habla, tenemos que oír la voz de Dios. ¿Sabes qué le dijo? Levántate, levántate. ¿Qué haces ahí? No, no te encierres. No, sal de esa habitación. Levántate de esa hamaca, costeño. Levántate, levántate. No, no estés ahí. No, grandes cosas tiene Dios para ti. Así que hay que esperar en Dios. ¿Sabe qué dice Isaías 40:31? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y el Salmo 46:10 dice, está quieto. Y aquí es donde Dios quiere que nosotros estemos quietos. Yo soy una persona que a veces quiero solucionar las cosas a mi manera, pero Dios no tarda. Dios hace como Él quiere. Está quieto y conoced que yo soy Dios. Enaltecido seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Así que usted y yo, mire el versículo 11, necesitamos un encuentro con el Señor, porque es en el encuentro con el Señor que nos rejuvenecemos, es el encuentro con el Señor que nos fortalecemos, aunque este hombre exterior esté deteriorado, tal vez enfermo, debilitado, pero el Señor está ahí en tu vida. Él siempre te guarda, Él siempre te cuida, así que mantenga su confianza en el Señor. Elías entendía que Dios y fuego son sinónimos, Dios y terremotos son sinónimos, Dios y viento recio son sinónimos, pero el Señor no se manifiesta solo en lo espectacular, sino en el susurro, en el silencio. Quizás con el hermano que te dice, ten cuidado con esa tentación, ten cuidado con tu vida, no sigas el rumbo que llevas. Al terminar este sermón hoy, quiero animarle a entender que el Señor nos ha llamado. Y el Dios que nos ha llamado siempre nos dará la victoria. Debemos superar el desánimo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los hombres de Dios siempre han padecido y han sufrido. Las mujeres de Dios también han sufrido y han padecido. No hay circunstancia que el Señor no permita en nuestra vida, pero también de la cual Él le fortalece para salir. Así que todos tenemos pruebas. Querido hermano y amigo, este es el momento para salir del estado en el cual te encuentras, de desánimo. Solamente cree en el Señor, confía en Él, y el Señor tiene su mano extendida para levantarnos. Tal vez has caído, te has desalentado,
te sientes en el piso frustrado, pero Dios esta mañana está extendiendo literalmente su mano para fortalecerte a través de su palabra, para alentarte, para animarte. Levántate tú que duermes y despiértate, y te alumbrará Cristo. Él vive, tenemos un Cristo vivo. Usted no está solo ni desamparado, Él está cuidando de usted.